Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta actividad que hemos programado de una serie de charlas que tienen que ver con nuestra línea Wellness. En este momento vamos a darle paso al doctor Eduardo Morales Navarro. Él es médico y cirujano de la UIS, egresado hace más o menos 29, 30 años. Y además tiene una especialización en homeopatía unicista. Hace 20 años ejerce también esta especialización. Eduardo es mi esposo y hace aproximadamente 3 años, aunque él se afilió a la compañía, la verdad se ha dedicado más que todo a estudiar la línea Wellness, obviamente por su formación médica. Desde que yo me involucré con Oriflame, yo sí he visto la oportunidad de negocio, la opción de negocio, y también he sido una apasionada en estudiar la línea Wellness. Entonces, esta noche lo que queremos es dar inicio a una serie de 6 sesiones que en realidad las vamos a hacer los días miércoles, pero por unas circunstancias especiales nos tocó correrla para hoy. Lamentando pues que estamos en cierre, pero yo creo que vale la pena aprovechar la oportunidad para aprender acerca de este producto. Y más, como lo dice la invitación, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Eduardo Morales. Por favor, si tienen preguntas, las vamos registrando en el chat, pero vamos a ser muy concisos, muy concretos, precisamente porque entendemos que todos nosotros estamos en actividades de cierre. Buenas noches y espero que tengan papel y lápiz para que tomemos nota de las cosas más relevantes. Bueno, muy buenas noches a todos. Veo aquí caras conocidas, líderes importantes de la compañía, compañeros de hace unos meses y personas que apenas están iniciando la carrera en Oriflame y Wellness. Me place mucho estar con ustedes. Les agradezco su presencia. Vamos a tratar de continuar todos los miércoles haciendo reuniones breves, revisando en cada reunión un tema particular sobre la línea Wellness. Hoy vamos a hablar lo más someramente posible de omega 3. ¿Arrancamos? Bueno, ¿qué es omega 3? Omega 3 es un producto nutricional. Técnicamente se denomina un nutracéutico. En el caso del omega 3 que produce Wellness, se denomina nutracéutico. No todos los omega 3, hago claridad por primera vez en estas charlas, no todo omega 3 es nutracéutico. Se considera nutracéutico aquel producto nutricional, aquel nutriente que reúne una altísima calidad farmacológica, de modo que se comporta por su grado de pureza, por su grado de filtrado, de refinamiento, se comporta y además por su concentración, se comporta como si fuera un medicamento. Es decir, actúa modificando las enfermedades, previniéndolas o tratándolas, mejorándolas y en muchos casos hasta de manera atrevida curándolas. Cuando un nutriente como el omega 3 es de la calidad, de la pureza, del refinamiento que hace este producto la línea Wellness de Oriflame, y cuando vienen las concentraciones exigidas por las federaciones y organizaciones mundiales de cardiología, que ya veremos más adelante, cuando reúne estos requisitos y que se comporta con una alta efectividad, que está libre de toxicidad y que contiene el gramaje exigido por la OMS y por las asociaciones cardiológicas y diabetológicas mundiales, este nutriente deja de llamarse nutriente, deja de llamarse suplemento nutricional y adquiere técnicamente, y eso es definido por la FDA y por INVIMA, deja de denominarse suplemento alimenticio o suplemento nutricional
y automáticamente ingresa a la categoría de fármaco. Yo lanzaba la pregunta hace unos días en un chat de la compañía y alguien me respondió muy amablemente que definitivamente omega no era un fármaco, que era un nutriente. Hoy me toca con fundamentos, con base a fuentes muy serias y fidedignas, decirle que omega 3 de wellness sí es un fármaco. Es más que un nutracéutico. Eso que nos quede bien claro. Bueno, ¿qué es omega 3? Omega 3 entonces es un fármaco de origen nutricional obtenido de fuentes vegetales y animales. ¿Qué contiene el omega 3? Contiene esencialmente ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿de dónde provienen? Provienen de las grasas. Pensemos en las grasas, de allí se derivan los ácidos grasos y existen, allí hablamos dos ramas. Entonces hablamos de ácidos grasos saturados y ácidos grasos no saturados. Eso alguien me decía, ¿para qué explica esa serie de finuras? ¿Para qué tanto recoveco, tanta vuelta? Muy importante tenerlo claro. Entonces, de los ácidos grasos se derivan los ácidos grasos saturados y los no saturados. ¿Cuáles son los ácidos grasos saturados? Son los, entre comillas, los malos. Los malos para la salud son los de las grasas sólidas, los de las grasas animales diferentes a los peces de mar. Los de enlaces simples, esos son las grasas nefastas, las dañinas. Y la otra rama de la cual derivan los ácidos grasos son los ácidos grasos no saturados o insaturados. Y de los grasos insaturados se desprenden dos ramas, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. De los ácidos grasos monoinsaturados obtenemos el omega 6 y los ácidos grasos poliinsaturados, de allí se deriva nuestro famoso e importante omega 3. Ese omega 3 está compuesto por dos ácidos grasos. El ácido graso denominado EPA, que es el eicosapentaenoico, y el otro que es el DHA, que es el ácido docosa hexaenoico. Los ácidos grasos monoinsaturados, que se llaman también de cadena corta, tienen 18 carbonos. Esos son mucho menos eficaces para sus acciones cardiovasculares y metabólicas y antiinflamatorias. Son de muy baja calidad, de un actuar muy, muy pobre frente a patologías cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias. Esos ácidos grasos monoinsaturados provienen de los vegetales, de la linaza, de la canola, del aceite de almendra, del aceite de soya y alguna pequeña proporción del aceite de maíz inclusive. Y los ácidos grasos poliinsaturados, de donde deriva el omega 3, el EPA y el DHA, son originados en los peces pequeños de la profundidad de los mares fríos. Entonces estamos hablando del salmón, de la trucha, del jurel, de la sierra, del atún, de la sardina y de un pez llamado bonito, que la verdad no lo conozco. Pero los más ricos en omega 3, los más ricos en EPA y en DHA son el salmón, la trucha, el atún y el jurel, en ese orden. El más importante, el salmón, el menos importante, el jurel. Bueno, ya vimos entonces qué es el omega 3, ya vimos qué son los ácidos grasos, ya vimos de dónde provienen. Ahora vamos a ver sus propiedades. Nos concentramos entonces en el omega 3. Como sabemos que los ácidos grasos monoinsaturados tienen 18 carbonos y los poliinsaturados, de donde se deriva el omega 3, tienen 20 y 22 carbonos, entonces los del omega 3 se llaman de cadena larga. Esos son los buenos, los útiles en las patologías cardiovasculares, inflamatorias y metabólicas. Que nos quede claro, los ácidos grasos de cadena larga,
poliinsaturados de cadena larga son los benéficos. Los otros, los ácidos grasos monoinsaturados de cadena corta de 18 carbonos, esos no tienen la misma eficacia. Son de una muy pobre efectividad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista salud. Bueno, entonces los ácidos grasos omega 3 se les llama ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Cuando ustedes digan esa expresión, que al principio es difícil, pero cuando ya la asuman, entonces están hablando de algo que ustedes comprenden, que ustedes entienden, que es que nuestro omega 3 está constituido por ácidos grasos poliinsaturados, no de los saturados, que son los malos, sino poliinsaturados y de cadena larga, o sea, los que más tienen carbonos, 20 a 22 carbonos. Por tanto, son mucho más eficaces en su accionar médico, en su accionar en la salud del ser humano. ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que hacen los ácidos poliinsaturados EPA y DHA? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo actúan para que sirvan en las diversas enfermedades para los cuales recomendamos el omega 3? Entonces, estos ácidos EPA y DHA, en primer lugar, tienen una poderosa acción antiagregante plaquetaria, antitrombótica. Es decir, disminuyen la capacidad del organismo de formar coágulos, de formar trombos. Son antitrombóticos, anticoagulantes. Evitan que se formen trombos, coágulos en las arterias y las venas. Y es que esas arterias y las venas, cuando forman coágulos, ya sea por la edad, por enfermedades o por el coronavirus, esos trombos, esos coágulos se pueden desprender y viajan a través de la circulación y se enclavan en cerebro, en corazón o en pulmón, produciendo lo que se llama tromboembolismo. Entonces, émbolo es una bala que viaja, émbolo, el émbolo de cualquier aparato. Entonces, tromboembolismo es un trombo que emboliza, que viaja, que se dispara. Hablamos entonces de tromboembolismo cerebral, de tromboembolismo pulmonar, que es fatal, y del tromboembolismo cardíaco. Ese tromboembolismo cardíaco, un trombo que viaja de las piernas, por ejemplo, el corazón, nos produce un infarto porque tapa una arteria importante, una coronaria. Y el tromboembolismo cerebral nos produce lo que conocemos como la gente los conoce como apoplejía, o los llaman ACV o SB, y la gente habla de trombosis o tromboembolia, gravísimo. Una de las propiedades más importantes, más benditas del omega 3 es su gran capacidad antitrombótica. Eso nos debe quedar claro. Otra propiedad del omega 3 es que mejora el endotelio. El endotelio, esas son las arterias, y el endotelio es la capa más interna de las arterias y de las venas. Y antiguamente no se sabía, pero ya desde hace como 50 años se descubrió que en el sistema cardiovascular, tanto de corazón como de arterias y venas, el corazón también tiene un endotelio, se llama endocardio. El endotelio cardiovascular es la estructura más importante y la que determina la salud o la enfermedad. Las trombosis, las tromboembolias, los infartos, las hipertensiones arteriales se originan dependiendo de la calidad de las condiciones de ese endotelio cardiovascular. Y omega 3 mejora el endotelio cardiovascular, lo protege. Dos acciones importantísimas: anticoagulante y optimizador del endotelio. Otra propiedad de los ácidos grasos EPA y DHA del omega 3 es que tiene una potente actividad antiinflamatoria. Actividad antiinflamatoria relacionada con su accionar sobre las prostaglandinas, los leucotrenos, todos los componentes de la cascada inflamatoria. Pero es una capacidad inflamatoria enorme, y actividad inflamatoria a cualquier nivel. Y ya veremos cuando hablemos de las enfermedades en las cuales actúa, entenderemos cómo es de poderosa su acción antiinflamatoria. Entonces vamos sumando actividad antitrombótica,
optimizador del endotelio cardiovascular y capacidad antiinflamatoria. Se ha demostrado también que tiene una acción especial sobre colesterol y triglicéridos, pero especialmente sobre triglicéridos. Se ha demostrado que la persona que consume omega 3 de buena calidad, tiene que ser de buena calidad, porque abundan los omega 3 de pachulí, los omega 3 de media panela, abundan en el mercado, en los San Andresitos, en la calle, en el parque, en la cafetería, en todas partes se vende omega 3. Las sociedades cardiológicas del mundo están preocupadas por eso, y ya vamos a hablar. Entonces, si consumimos omega 3 de excelente calidad, como el de Wellness, estamos protegidos de eventos trombóticos, de tromboembolias, de procesos inflamatorios, de procesos cardiovasculares, porque optimiza el endotelio, y además vamos a tener unos niveles de lípidos, de colesterol y triglicéridos, pero sobre todo de triglicéridos adecuados para un funcionamiento sano. Se ha demostrado que reduce hasta el 40% del nivel de triglicéridos. Es más recomendable desde el punto de vista médico cuando lo usamos en pacientes que tengan una hipertrigliceridemia severa. Llamamos severa cuando está por encima de 500 miligramos. Se ha demostrado que no es muy útil en hipertrigliceridemias leves o moderadas. Ojo, la recomendación médica de las sociedades cardiológicas es que cuando tenemos un paciente con triglicéridos por encima de 500, ese paciente en lo posible sea de manejo médico. O sea, usted le va a hablar del omega 3, usted le va a explicar los beneficios que tiene, se lo va a recomendar, se lo va a entregar, pero le sugiere que sea su médico el que le conduzca el tratamiento. Porque las sociedades cardiológicas recomiendan no tratar las hipertrigliceridemias solamente con omega 3, sino combinarlo con otras sustancias farmacológicas. Y debemos protegernos de la ley y de la ética. Bueno. Entonces, de esta manera, el omega 3, el EPA y el DHA se comportan como excelentes neuroprotectores, o sea, protectores del sistema nervioso central, protectores del cerebro y a su vez protectores del aparato cardiovascular, porque ya lo hemos visto. El omega 3, el EPA y el DHA tiene otra importante cualidad, otra importante propiedad, y es que disminuye la resistencia a la insulina, porque aumenta los receptores pancreáticos, los receptores del páncreas a la insulina. Al aumentar los receptores, de esa manera disminuye o mejora la eficiencia pancreática, disminuyendo la resistencia a esta sustancia, a esta hormona, la insulina. Y de ese modo permite bajar los niveles de azúcar en sangre. Su accionar metabólico sobre los cuadros de hiperglicemia, de diabetes, es enorme. Un detalle, los niveles de glicemia en el ser humano están muy relacionados con los niveles de triglicéridos. Cuando alguien tiene el azúcar alto, necesariamente tiene los triglicéridos altos y viceversa. Cuando uno encuentra un paciente con una hipertrigliceridemia severa, 700, 800, 1000 miligramos de triglicéridos, o automáticamente uno solicita pruebas de azúcar porque la sospecha es alta de que haya algún trastorno a nivel del páncreas, algún trastorno en el metabolismo de la glucosa, del azúcar. Bueno, entonces tenemos un poderoso fármaco. Recordemos, este nutracéptico de Wellness no es un suplemento alimenticio, y quien les contradiga, estoy dispuesto a colaborarles con mucho gusto. Así sea un líder de Wellness o sea una persona extraña. Es un fármaco, porque las condiciones de pureza, de filtración de nuestro omega 3 y el gramaje, los miligramos, la concentración de este omega reúne los requisitos, las exigencias de la FDA y del INVIMA. Por tanto, actúa y es considerado técnicamente un fármaco. Con estas propiedades que ya hemos visto, de que es antiinflamatorio, de que estabiliza la actividad eléctrica del corazón, creo que no les habían mencionado, es antitrombótico, antiinflamatorio, estabiliza
el rejuego de la insulina y la glucosa. De esta manera vamos a entender fácilmente por sus cualidades antiinflamatorias, metabólicas, antitrombóticas, cómo entonces es que actúa en muchos cuadros, en muchas enfermedades. Repito lo que ya la compañía siempre nos dice y lo que como médico debo considerar: nunca decirle a nadie que se va a curar con omega 3 o otra sustancia de la línea Wellness. Vamos a decirles que es un excelente nutriente, que es un nutracéutico, y que no solo eso, sino que es considerado por la FDA y por el INVIMA como un fármaco por sus características, por sus cualidades de pureza y de concentración, y que es un fármaco y un nutracéutico de excelente calidad que le va a ayudar muchísimo a su problema, ya sea su problema neurológico, cardiovascular, metabólico, inflamatorio o psiquiátrico, pero no comprometernos 100% a decirles que con esto se va a curar. Yo creo que lo más honesto, lo más ético, desarrollamos más confianza y credibilidad en el paciente, o si quiere llamarlo cliente, cuando le decimos que consuma nuestro producto, que es de excelente calidad, que le va a servir mucho, pero que si es posible se apoye en el consejo médico, en el control y manejo médico. Que las cosas se hagan con transparencia, con franqueza, con honestidad. Ese paciente nos va a creer más, ese paciente nos va a comprar más. Entonces, ¿en qué enfermedades, en qué casos es útil el omega 3? El EPA y el DHA. Lo podemos usar como preventivo perfectamente para prevenir una serie de enfermedades que ya las veremos. Pero sobre todo nos va a servir como elemento coterapéutico. Es decir, la sustancia que le va a ayudar a los medicamentos prescritos por el médico a salvar el acoso de A o B enfermedad. Entonces, de arriba hacia abajo, hablando de protector neuroprotector, hablando del omega como un neuroprotector, entonces nos va a servir, atérrense ustedes, en cuadros psiquiátricos de depresión leve, moderada o severa. Porque es que ese niño toma mucho omega 3. Bueno, entonces, como decíamos, que es un mejorador del endotelio vascular, y en el cerebro tenemos arterias y venas supremamente importantes. Y como además una propiedad que tiene, que quizás no la mencioné, es que disminuye la placa aterosclerótica dentro de las arterias y las venas. Sobre todo las arterias se forman unas placas, como unas montañitas de grasa mala, de grasa saturada, porque las consumimos a través de la sopa, del hueso, de los otros alimentos. Y esas placas de esos ateromas, esas placas de aterosclerosis, son las que producen la hipertensión, ayudan a producir las trombosis, las tromboembolias y la hipertensión arterial. Entonces, como es un optimizador del endotelio vascular cerebral también, y como es potente antiinflamatorio, y como disminuye la presión arterial y las demás propiedades que ustedes conocen, es útil en cuadros depresivos, es útil en prevención y en manejo de Alzheimer y de Parkinson y de Corea de Huntington. En los niños, y lo hemos comprobado, en los cuadros de déficit de atención e hiperactividad es supremamente efectivo. Patología infantil que es muy frecuente hoy día. Déficit de atención e hiperactividad. En vez de darle esos medicamentos psiquiátricos que no son muy efectivos, pero sí son muy dañinos a la postre, los niños manejados con dosis altas de omega 3 resuelven esa patología tan desastrosa a nivel personal del niño, a nivel familiar y escolar. Los resultados son esplendorosos, sin efectos secundarios, manejados con omega 3. Entonces tenemos arriba en el cerebro, tenemos casos de Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington, depresión, déficit de atención e hiperactividad, y en cuadros de
trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es una patología psiquiátrica de muy difícil manejo, que el paciente está unos días o semanas muy alegre y de pronto entra otros días y semanas o meses en gran depresión y va de la cima al abismo, y son de muy difícil manejo. Los resultados con litio y con todos esos medicamentos psiquiátricos no son muy esperanzadores. Con omega 3 podemos obtener mejores resultados sin efectos secundarios. Es protector cardiovascular. Ya dijimos que tenía una acción antihipertensiva. En hipertensión es excelente. En disminución del riesgo de infartos. Está demostrado médicamente que disminuye el riesgo de infartos y disminuye el riesgo de reinfartos. Paciente que ha tenido un infarto puede tener los infartos que quiera, 2, 3, 4 más, hasta el fin morirse. Previene la angina de pecho, que es un paso previo al infarto. Toda la patología coronaria, todo lo que tiene que ver con las arterias del corazón, al que tanto le tenemos miedo, se puede prever y manejar con omega 3. La muerte súbita es un síndrome, un cuadro muy frecuente en medicina, sobre todo en gente mayor de 50 años y más en los mayores de 70. Se ha demostrado en estudios científicos en centros cardiológicos del mundo que el omega 3 disminuye la incidencia de muerte súbita y de infartos. Disminuye la incidencia y la agresividad de los cuadros hipertensivos. Disminuye los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, las trombosis, las hemorragias cerebrales. Y como es antiinflamatorio, se puede usar en casos de artrosis y artritis, en casos de asma, porque el asma es un proceso antialérgico y antiinflamatorio. Y se me ha olvidado mencionarles que el omega 3 es un poderoso antialérgico y antiinflamatorio. Entonces va a actuar no solo en la artritis, en la artrosis y en el Alzheimer, sino que también va a actuar en el asma y en el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa de los viejitos que viven ahogándose y que viven con una bala de oxígeno atrás en la espalda y si se acuestan tienen que poner 8 almohadas y tienen que dormir sentados o levantarse porque no pueden respirar. El omega 3 es excelente para estos cuadros inflamatorios, porque el EPOC y el asma y la bronquitis crónica y la rinitis y la rinosinusitis son cuadros netamente alérgicos e inflamatorios. Miren la utilidad del omega 3. Y como tiene acción sobre las grasas, sobre el colesterol y los triglicéridos, es excelente en manejo de hígado graso. Cuando hablamos de los trastornos cerebrales, de su acción neuroprotectora, se nos olvidó hablar de la demencia. La demencia es un cuadro psiquiátrico parecido al Alzheimer, que es muy de gente mayor. También es útil en los cuadros de demencia senil. Es que el omega 3, además de ser antiinflamatorio y antitrombótico, es antioxidante poderosísimo. Y como antioxidante es de gran utilidad en la prevención y el manejo de los diversos tipos de cáncer. Bueno, entonces ya hablamos de qué es, cómo está constituido las clases de ácidos grasos, de dónde provienen, sus propiedades, sus acciones. ¿Qué nos queda ahora? Quizás hablar de las presentaciones. Hay diferentes presentaciones. Las sociedades cardiológicas mundiales están preocupadas por la gran proliferación de omega 3 de baja calidad, de omega 3 que son simplemente suplementos nutricionales y que no son fármacos, que no tienen los adecuados procesos de purificación, de fabricación, ni las concentraciones adecuadas. Y nos recomienda a los médicos exigirle a las empresas, las compañías productoras, que nos hablen de los procesos de fabricación, que nos hablen hasta de los lotes y de los mares de donde sacan su omega 3, porque no todos los mares son adecuados para obtener el EPA y el DHA de determinados peces. Por ejemplo, sabemos que los peces de Vietnam vienen muy contaminados con mercurio. Mucho ojo con los omega 3 del mercado, sobre todo del mercado negro. Los peces, todos los peces marinos, los de río también, pero aquí estamos hablando, nos interesan los marinos. Todos los peces marinos, dicen los ingenieros marinos, los biólogos y los científicos de esta área, todos los peces marinos están contaminados con mercurio en mayor o menor grado. Ojo con eso. Todos, unos en mayor o menor grado. Pero el único contaminante no es mercurio. Hay como unos 15 contaminantes
cuyos nombres no los vamos a saber, pero el mercurio es el más importante. Y el mercurio es un tóxico tremendo, tremendo, de funestas consecuencias físicas y mentales en enfermedades crónicas. El mercurio nos ataca a través de los peces marinos y a través de las amalgamas dentales. Esas calzas grises tienen un alto contenido de mercurio. Quítense todas esas calzas, por favor. Bueno, entonces la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Colombiana de Cardiología, la Fundación Diabetológica Colombiana, la FDA, el INVIMA, la OMS, todas estas instituciones están muy preocupadas por la proliferación de omega de pésima calidad. Tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy tranquilos, muy seguros y mirando a los ojos a nuestro cliente, ofrecerle el mejor omega del mundo. De pronto no el único, porque uno no los conoce todos, pero este es o el mejor o de los mejores omegas del mundo. Y ya sabemos que contiene 2 ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Se le llama también esenciales. Ácido graso esencial. ¿Por qué se le llama esencial? Y eso es importante saberlo. Se llaman ácidos grasos esenciales porque no los produce nuestro cuerpo. Tenemos que consumirlo. El omega 9, ojo, el omega 9 sí lo produce nuestro cuerpo. No necesitamos consumir omega 9. El omega 6 lo obtenemos de los vegetales. Del aceite de almendras, de canola, de soya, de linaza, de maíz. De ahí obtenemos el omega 6. Entonces, en resumen, el único que necesitamos consumir es el omega 3, porque el 9 lo produce nuestro cuerpo, el 6 lo elabora, lo obtiene de los vegetales. El único esencial, el que no producimos, nos toca consumirlo a través de suplementos alimenticios, o mucho mejor si lo consumimos de fármacos, de nutracéuticos de la calidad del omega 3 de la línea Wellness. Cuando les ofrezcan en la calle, o en el San Andresito, o en la droguería, mire, este es mejor porque este tiene 3, 6, 9, nos gusta la cantidad, ¿no? Vivimos en una sociedad cuantitativa y nos gusta creemos que la cantidad, y no es la cantidad, es la calidad. Entonces lo único que necesitamos es omega 3. No, señor, yo sé que es omega 3 y sé que es 6 y sé que es 9. Estas charlas son muy prácticas, nos arman, nos capacitan para hacer una venta más eficiente, más honesta, más objetiva, más racional. Bueno, ¿qué dosis recomienda la FDA y la OMS para manejo de todas estas patologías que hemos mencionado? Recomienda de 3 a 6, recomienda de 3 a 6 gramos de omega 3 al día. Perdón por esa interrupción. De 3 a 6 gramos de omega 3 al día. Esa es la recomendación. Cada cápsula, cada perla de omega 3 de nuestra compañía tiene 500 miligramos. Es decir, que el consumo es de 6 a 8 perlas al día. Venía yo diciendo, ojo con los pacientes anticoagulados, y lo tendré que seguir diciendo. Ese paciente anticoagulado, mándeselo al médico tratante para que él sea quien decida el manejo con omega 3. Pero acabo de leer una revista de cardiología donde afirma que los pacientes tratados con cualquier anticoagulante, qué pena con ustedes, la tecnología nos está haciendo una mala jugada. Dejémoslo que suene. Entonces leí últimamente que los pacientes que están recibiendo medicación anticoagulada, anticoagulantes, el tomar omega 3 no va a producir hemorragias. No va a producir hemorragias. Pero de todos modos es mejor cuidarse en salud. Y yo recomiendo no las dosis máximas de 8 gramos al día para los pacientes anticoagulados, sino de manera precautelativa extrema, mejor quedarse por ahí entre 8 gramos, no, 8 gramos, no, 3 a 4 gramos al día es la dosis ideal. Entonces quedarnos por ahí más o menos en 2 gramos en los pacientes anticoagulados para evitar complicaciones. Si un paciente nuestro que va a recibir o está recibiendo omega 3 del nuestro y nos habla de que está con hemorragias a cualquier nivel, a nivel de encías, de nariz, de aparato genital femenino, o a nivel gástrico o cerebral, si el paciente está sangrando por cualquier lado o por piel,
quieto, no le inicie ni le venda omega 3 por prevención legal, más que cualquier otra cosa. Bueno, efectos secundarios. Entonces ya oímos que no produce sangrados, pero sí produce náuseas. No en todos los pacientes, en algunos. Se recomienda consumir el omega 3 después de las comidas, aproximadamente media o una hora después de las comidas, a fin de evitar las náuseas. Perdón, yo suspendo este aparato. Bueno, se recomienda entonces tomar el omega 3, eso ya lo sabemos casi todos, después de las comidas. Y sobre todo, la mejor recomendación es tomarlo por la noche de las comidas, pero por la noche, después de las comidas, pero por la noche. En la dosis, los 3 o 4 gramos, o sea, 6 u 8 perlas, se pueden tomar en una sola toma o dividido en 2 o 3 tomas al día. Recomiendan los que saben, y lo leí de una fuente seria, una revista de cardiología colombiana, que es buena cosa refrigerar el omega 3. Eso creo que Jimena tampoco lo sabía, yo no sé. Refrigerar el omega 3 antes de consumirlo. Y parece que es mucho más efectivo, pero sobre todo disminuye la náusea, disminuye las probabilidades de ese efecto secundario tan molesto y por el cual podemos perder un cliente. Entonces recomiéndele a su cliente que el frasquito de omega 3 no lo deje en el comedor, no lo deje en la alacena, que lo meta en la nevera, en cualquier nivel de la nevera. Preferible, yo diría que no en el congelador, pero en cualquier nivel de la nevera. En la revista habla de refrigerar, no de congelar. Bueno, ¿qué nos faltaría? No, la dosis, ahora recordar que tenemos también el omega 3. Existe en la línea Wellness un omega 3 líquido para niños que se da, la dosis recomendada es de 5 a 10 en general, de 5 a 10 centímetros al día para cada niño. ¿Cuándo se puede iniciar el omega 3 en perlas para niños? Se puede iniciar en el momento en que el niño, cada niño es diferente, como todos los seres humanos, cuando el niño sea capaz de consumir la perla sin problemas, sin peleas y sin peligros. Generalmente hay niños que a los 3 años ya están consumiendo la perlita, hay niños que a los 4 años ya la consumen y definitivamente a los 5 años todos los niños son capaces de pasar la perla entera, porque es suave, blanda, de superficie brillante, lisa, o algunos valientes la mastican y se comen el juguito ese que tiene un ligero sabor a pescado sin problemas. ¿Ya? La dosis en general promedio de 5 a 10 centímetros diarios. Una cuñita que de pronto le haga daño a Wellness, pero que es muy práctica en lo comercial. Sale más barato darle al niño en perlas que en suspensión. Perdona ahí por la compañía, pero hay que ser prácticos y mejorar las ventas. Si yo le ayudo a ahorrar plata al cliente, Dios me lo agradece y el cliente también. ¿Ya? El cliente también. ¿Desde qué edad? Es la pregunta de siempre. ¿Desde qué edad el niño puede consumir omega 3? Desde antes de nacer. Los ginecostetras recomiendan a las mamás embarazadas consumir omega 3 en altas dosis. Ese niño, esa mujer y ese niño van a estar de mucho mejor, con una salud mucho mejor. El niño va a nacer de mejor peso, de más edad, de más semanas. Va a nacer en perfectas condiciones cerebrales, neurológicas, cardiovasculares, etcétera. Entonces, desde antes de nacer. Perfecto. Bueno, creo que... De pronto habría un tema interesante, Eduardo, y sería, como lo decíamos en la primera lámina, en la primera imagen, omega 3 en tiempos de pandemia, el tiempo que estamos viviendo. Entonces, sí sería importantísimo hacer un refuerzo ahí acerca del tiempo que estamos viviendo y el beneficio, el gran beneficio que representa el omega 3 para el tema que estamos viviendo ahorita con el coronavirus, con el COVID-19 y lo que podemos esperar del consumo de este producto. Perfecto, importante la anotación, Jimena, importante. También han hablado y lo han usado el omega 3 en colitis ulcerativa. Sin embargo, la eficacia en los cuadros de colitis ulcerativa no ha sido muy demostrada, pero si el paciente puede consumirlo, démoselo porque de pronto su poder antiinflamatorio le permite mejorar la colitis, pero médicamente no ha sido demostrada su eficacia. Las revistas de cardiología hablan de que se requieren más estudios para poderlo recomendar.
pero no es dañino. También se puede usar en enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn. No hay que estudiar ni saber qué es eso, pero el paciente le dice a uno, o la tía o la mamá, mi hijo, mi papá, mi esposo sufre de enfermedad de Crohn, ¿le servirá? Pues vamos a darle porque a algunos pacientes les ha funcionado. No digamos que la totalidad, porque es la verdad. A algunos les ha funcionado porque por su poder antiinflamatorio. En los problemas renales, en las enfermedades renales crónicas, tampoco ha sido demostrada su utilidad, pero estamos autorizados también para administrarlo perfectamente. En pacientes en hemodiálisis, en pacientes con injertos arteriovenosos, también puede utilizarse. Estas últimas patologías que nombro al final son patologías de las cuales la ciencia médica no ha demostrado la efectividad del omega, los ha estudiado, pero no suficientemente. Respecto, importante esa anotación, ese apunte. Vamos a resumirlo para irnos rápido a cerrar el ciclo de Oriflame. Yo creo que ustedes saben más de omega 3 en coronavirus que yo, porque ya saben que omega 3 es potente anticoagulante, antitrombótico, y que es poderoso antiinflamatorio, y mucho más si lo asociamos a la astaxantina, ese carotenoide, que otro día hablamos de él, que es un potentísimo antiinflamatorio. Tenemos entonces omega y astaxantina, el binomio de oro, anticoagulantes enormes, antiinflamatorios poderosos. ¿Qué es lo que produce el coronavirus? En los casos moderados, severos y graves. Lo que produce es, ustedes lo saben, ahora todo el mundo sabe, todos somos expertos en coronavirus. Lo que produce las dos patas fisiopatológicas, los dos garfios, son una gran coagulación dentro de todos los vasos, arterias y venas. Se llama coagulación intravascular porque dentro de los vasos, intravascular diseminada porque se disemina en todo el cuerpo. Se forman trombos, coágulos en todas partes, en cerebro, pulmón, corazón, riñones, extremidades, en todos los lugares. Hay una coagulación intravascular sistémica o diseminada y hay una fuerte, una enorme y a veces gravísima inflamación también sistémica generalizada, que en su fase crítica en la unidad de cuidados intensivos es tan grave que se llama tormenta inflamatoria. Entonces, lo que necesitamos para manejar el coronavirus, para prevenirlo y para tratarlo son dos sustancias que sean poderosos anticoagulantes y poderosos antiinflamatorios. Yo no voy a formular, ustedes saben de eso más que yo. Muchas gracias.